In the era of great chaos was fear. La reforma laboral propuesta por la bancada del PAN es sumamente compleja, hay que decirlo, y amplia. Incluye 419 cambios a una ley que tiene más de 1000 artículos. Sin embargo, es posible, me parece, agrupar las medidas propuestas en esta reforma bajo tres grandes rubros. Un primer rubro tiene que ver con el mercado laboral. Usted puede ver en esta gráfica que en materia de flexibilidad en el mercado laboral se proponen cosas como incluir nuevas modalidades de contratación individual, limitar la generación de salarios vencidos, suprimir el escalafón ciego, incorporar la multihabilidad obligatoria, introducir contratos de capacitación inicial de hasta un año con salarios más bajos. Este es el primer rubro y, secretario, este es el que nos gustaría discutir con usted. ¿Por qué no comenzamos con este tema de flexibilizar el mercado laboral? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante, secretario? Bueno, es importante porque estamos viendo que México acusa, no obstante, los últimos números que hemos dado a conocer, 290,000 nuevos puestos de trabajo en este primer trimestre del año. Desafortunadamente, la tasa de desocupación de los jóvenes, de las mujeres, sigue siendo muy alta y lo es en muy buena medida por la rigidez que tiene nuestra legislación a efecto de poderle permitir un acceso más fácil al mercado laboral formal a este grupo, al grupo de los jóvenes, sí, a las mujeres y no se diga de los grupos vulnerables. Como causal del desempleo, Lozano acusa a la rigidez en la legislación, deslindándose así de su responsabilidad. También dice la creación de 290,000 nuevos empleos en el primer trimestre. Según el paracaidista de Los Pinos, se crearon 35,000 en enero, y el IMSS anunció 70,000, pero se cancelaron 4,300 de esas plazas. En 38 meses de estancia del Espurio, se crearon casi 95,000 plazas en la economía formal, de las que solo 39% fueron permanentes, un promedio de 2,500 plazas mensuales, o lo que es lo mismo, 2.5% de la demanda real. En ese lapso, de cada 1,000 mexicanos en edad y condición de trabajar que intentaron ubicarse en el mercado laboral, solo 25 lograron colarse y en condiciones cada vez más deterioradas. En el sexenio de Ernesto Zedillo se generaron 1,847,000 empleos formales, casi 308,000 por año, alrededor del 30% de la demanda real anual. Con Fox, dicho número se redujo a 1,200,000, 200,000 por año o 20% de la demanda. Con Fecal, hasta donde va, no pasa de 95,000 en poco más de 3 años, a razón de 31,600 cada 12 meses, o lo que es lo mismo, 3.16% de la demanda. La diferencia es que con Zedillo todos los empleos formales citados fueron permanentes. En el caso de Fox, 26% fueron eventuales, y con Calderón, 100% son eventuales. Al pseudosecretario del Trabajo nadie le dijo que de enero de 2009 a igual mes de 2010 el saldo es de apenas 3,000 plazas formales, saldo resultante de la cancelación de 116,000 empleos permanentes y la generación de 119,000 eventuales. Todo lo que estamos planteando son nuevas modalidades de contratación en adición a las ya existentes, sí, no las sustituyen, son adicionales. Javier menciona que las modalidades no sustituyen, pero no debemos de perder de vista que siguen siendo opción para el patrón. Y de lo que se trata es de que, ya sea por un contrato a prueba o con capacitación inicial obligatoria
o de temporada, por hora, día, mes, año, en fin, según se trate, se puede hacer esta contratación siempre con salario, con prestaciones. Tú decías hace un momento con un salario inferior. No, siempre el salario tiene que ser exactamente igual a trabajo igual, siempre con prestaciones y siempre con seguridad social, aún tratándose de la contratación por algunas horas al día y no por la jornada de 8 horas al día. Lozano dice que esos trabajos son con prestaciones y seguridad social, pero ¿a qué prestaciones o seguridad nos puede dar derecho un contrato de 1 hora? O sea, hoy si alguien se quiere contratar por 2 horas, digamos, en un call center, en una maquiladora, ¿no lo pueden contratar por 2 horas? Bueno, claro que se puede, porque de hecho la ley hoy dice que se puede contratar por obra determinada o por unidad de tiempo. Sí. Entonces una unidad de tiempo puede ser perfectamente 1 hora, pero no es tan precisa la ley precisamente para garantizarle todos los derechos, prestaciones y la seguridad social al así contratado. Okay. Por eso lo único que estamos haciendo es precisar que sí se puede, que sí se vale, que sí es pertinente. De pronto que alguien se le diga, oye, no te necesito toda la semana, yo solamente te voy a estar jueves, viernes, sábado y domingo, porque pues es un restaurante que es como nada más abre esos días, pero te voy a pagar siempre por las horas efectivamente trabajadas o los días efectivamente trabajados. Vas a cotizar, aun si trabajases 1 hora al día, va a cotizar el patrón por un salario mínimo, cuando menos, al día en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y siempre con el salario igual a los demás trabajadores y siempre con las mismas prestaciones de los demás trabajadores. Ahora culpa a la ley de no ser precisa en cuanto a derechos. Si realizara su trabajo como debe ser, haría respetarla tal cual. Con las intenciones del fascista Lozano, denota que su interés es convertir a la fuerza laboral en un papel desechable. Pues si el salario mínimo es de 54.47 pesos, menos una comida austera de 25 pesos si es que se encuentra en ese costo, un pasaje de 20 pesos ida y regreso, nos deja una ganancia menor de 10 pesos, tomando en cuenta que el trabajo fuese de un día y no de 1 hora como lo pretende él. De tal manera que esto es abrir, sí es flexibilizar modalidades de contratación. El contrato a prueba nos lleva a que mínimo 1 mes, máximo 6 meses, según si se trata de cargos directivos o gerenciales, para efectos de que pueda demostrar el candidato que tiene las aptitudes y competencias laborales para quedarse en el empleo. Durante ese mes, o hasta los 6 meses según se trate, se le paga salario, prestaciones y seguridad social. ¿Y si no se queda, hay que liquidarlo? No. Ok, eso sí es un cambio. No, es que precisamente por eso es un contrato a prueba. Si ya se queda, si se mantiene la relación laboral después de ese mes o 2 meses, lo que sea, ya adquiere el derecho a la liquidación. No solamente adquiere el derecho a la liquidación, sino que se hace retroactivo para efectos de antigüedad al primer día de la prueba. Entonces, y con capacitación inicial obligatoria son mínimo 3 meses, máximo 6. Siempre, hay que decirlo, no puede haber prórrogas en los contratos a prueba, ni tampoco puede haber sucesivamente una modalidad y luego la otra, para la misma persona. Nunca. Entonces, con esto estamos evitando que se dé la figura esta del aprendiz, que eternamente era un aprendiz, o que pueda haber abusos por estar reiterando las modalidades. Creemos que son modalidades flexibles. En el contrato a prueba permite que sea hasta de 6 meses. Si actualmente el patrón nos pone a prueba por 3 meses y tiene la facultad de despedirnos sin excusa alguna, ahora se complica más para el trabajador. El patrón nos exprime 6 meses y luego no nos contrata por un periodo más largo, sin obligación alguna. Porque el outsourcing dicen, oye, ¿quieres formalizar el outsourcing? Bueno, lo único que queremos es regular una práctica que ya se da y a partir de la cual se está simulando y se está abusando de los derechos de los trabajadores, porque no se les dan las prestaciones debidas, porque no se les pagan las utilidades en el reparto de utilidades, porque se les simula como si fueran cooperativistas sin serlo, ¿verdad? El outsourcing consiste en que un contratista recluta personal para una empresa y en ocasiones esa empresa para otra.